La siguiente parte, les voy a contar un poco sobre la parte de resultados. Vamos a hablar sobre tablas, vamos a hablar sobre ilustraciones, figuras, cómo prepararlos y también analizar un poco algunos ejemplos de las tablas y figuras. Y creo que después Miguel va a dar una presentación sobre cómo redactar la parte de discusión y am, después tenemos todavía cómo sigue el proceso de publicación de manuscritos. Bueno, los resultados de estudios son los pilares de su trabajo. Así los objetivos de esta parte es que conocen la estructura de la redacción de parte de resultados de un trabajo científico, que aprenden a diferenciar cuando presentar sus resultados en una tabla o en una figura de ilustración, cuál es mejor, en qué oportunidad, en qué momentos se presentan sus resultados en figuras o mejor en tablas. Y bueno, ese es el objetivo principal de esta parte. Bueno, recuérdense que los resultados o las tablas y figuras son los pilares de su manuscrito. Sobre esto van a escribir. Así la parte, lo más importante es como el corazón de su trabajo. Y debe tener en cuenta clara y historia clara y tiene que tener énfasis o concentrar los resultados significativos. Puede ser que terminan con 10 y 12 tablas y 5 ilustraciones. No van a poder publicar todos. Generalmente las revistas aceptan las 5 o 6 tablas y figuras combinadas. Así puede ser unas 4 tablas y 2 figuras, por ejemplo. Así eso depende mucho de la revista. Sin embargo, a veces pueden proponer cosas como en tablas suplementarias o figuras suplementarias en las revistas. La parte de resultados realmente incluye como las tablas y los resultados escritos en forma escrito en su manuscrito. La mayoría de revistas piden que las tablas tengan un adjunto aparte. Otros piden que las tablas sea al final de las referencias, al final de su manuscrito, que se incluyan las tablas, que empezando cada tabla en una página web. Muy pocas revistas les piden que las tablas sean integradas dentro del texto. Eso es porque ellos quieren definir al final, cuando se arma como el PDF de su publicación, dónde colocar las tablas con el mejor sitio, teniendo en mente el diseño del artículo y que usa el espacio de manera mejor. Así ni intentan integrar las tablas, déjanlo eso para las revistas. Así tienen las tablas como adjunto aparte o al final de su manuscrito. Ustedes en la parte de resultados tienen que escribir los resultados generales del análisis estadístico y énfasis en los primarios, que es el objetivo principal. Tienen que contestar a su objetivo principal de su estudio. Y después también se agrega resultados secundarios, si es en análisis estratificados, tienen tal vez otros desenlaces o hicieron una estratificación por edad, sexo o objetivos secundarios o específicos. Eso también se agrega, pero lo más importante es primero contestar al objetivo general. Si pensamos en consejos generales, que importante es que tener claridad sobre su objetivo y si los resultados contestan, brindan la respuesta al objetivo general de su estudio. Si el objetivo general de estudio era asociaciones entre actividad física y diabetes, la tabla tiene que brindar información sobre esta pregunta. Datos secundarios, si es el subanálisis, otros subanálisis, quizás pruebas de correlación para unas condiciones, pruebas estadísticas que se requieren, no son necesarias quizás para manuscritos, se puede dejar como material complementarios. Si ustedes tienen 10 tablas, puede ser que les ocurre, mira, la voy a dividir en 2 manuscritos, 5 tablas acá, 5 acá. Eso sugiere que primero piensan que arman un manuscrito con los mejores resultados que tienen. Si se alcanza para el segundo manuscrito con los datos, perfecto. Pero no dividen las tablas en 2 manuscritos más o menos, si pueden tener un manuscrito bien escrito.
Es mejor tener un buen manuscrito que dos manuscritos que son más o menos, que no presentan todos los resultados. Así ponen la mejor información, los mejores resultados a un manuscrito. Si les sobre para el segundo manuscrito, perfecto. Así no esconden información importante solo para pensar quizás tenerla para otro artículo. Eso no es muy aconsejable, porque no es tan fácil tampoco publicar. Así publican el mejor trabajo que tienen, que muestran lo que pueden, el mejor que pueden. A veces ayuda cuando tiene como los subtítulos en parte de resultados. Por ejemplo, se empiezan las tablas en manuscrito. La primera tabla siempre es una tabla de las características básicas de su población del estudio, según quizás desenlaces, según factores de exposición. Por ejemplo, las características de los participantes según nivel de actividad física. Es el primer tabla que es descriptivo, que da al lector para hacer entender quiénes son los participantes del estudio. Si hubo diferencias en las características entre según desenlace o grupos de exposición. Cuando escriben, entonces, en parte de resultados, pueden tener subtítulos. Pueden tener subtítulos, por ejemplo, en negrita, que dice características de los participantes. Pueden tener segundos subtítulos, análisis de regresión logística entre los factores de riesgo, diabetes y diabetes. Los subtítulos tienen que mostrar un poco de qué muestran las tablas. Cuando escriben la parte de resultados, no tienen que interpretar cada uno de los números de resultados de las tablas. Pueden poner énfasis en los resultados los más importantes. Es más o menos un parágrafo por tabla. Si tienen 4 tablas, el tamaño que es este resultado es un poco más que una página, no más. Porque el lector puede ver las tablas. Sin embargo, tiene que cuando lee los resultados, tiene que entender los resultados sin que mirar las tablas. Y al revés, si yo miro las tablas, debe entender las tablas. Que si tengo que ir a leer la descripción de las tablas, algo está mal con las tablas. Así debe ser como independiente. En resultados tampoco se incluye discusión de resultados. Objetivamente se reporta que muestran que se encontró en el estudio, sin analizarlo. No analizarlo, no, quizás el rango entre la confianza fue muy largo, eso es porque tuvimos pocas personas. No, eso es para la discusión. Ustedes de manera como frío, correcto, directo, muestran, eso es lo que encontramos. Y todo que, ¿por qué lo encontramos? ¿Qué significa? Es para la discusión. Si pensamos en ilustraciones y tablas, que es importante presentarlas en orden lógico, que cuando tienen 5 tablas, el orden lógico para escribir la parte del resultado es empezando con tabla 1, tabla 2, 3, 4, 5. Es la misma secuencia en el texto como presentan las tablas. Ya hablamos un poco sobre subtítulos y a veces quizás ustedes piensan que, bueno, ¿por qué no mostrar esta tabla como en una figura? Porque hay algunos dichos que dicen que una ilustración a veces cuenta más que 1000 palabras. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuándo presentamos una tabla y cuándo es mejor una ilustración gráfica o figura? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo ustedes sugieren que es mejor presentar una tabla y cuándo será mejor una ilustración? ¿Con qué opciones ustedes prefieren figuras? Porque son diferentes. Puedo decir que tablas muestran otro tipo quizás de evidencia, ilustración da impacto visual, pero ¿cómo elegir? ¿Cómo ustedes eligen si, mira, voy a presentarlo como en figura? Porque depende del candidato que se quieren presentar. Generalmente en figuras se puede presentar menos información que en tablas. ¿Ok? Ese es un buen argumento. ¿Qué otros? ¿Qué le gusta más? ¿Figuras, tablas?
Ilustración de texto, ok. Según tipo de información, ok. Yo pone a veces, depende para qué se usan los datos. Si piensan en un póster en el Congreso Internacional, los pósters se intenta ser visual. En pósters muchas veces se hace más ilustración gráficas que tabla. Tablas, de acuerdo con Emilio, se presentan con muchos datos y las tablas me permiten presentar muchos datos en manera bien organizada. Y eso me ayuda un poco. Yo prefiero generalmente tablas porque ve los números, depende de los promedios, ve la parte estadística, ve porque la diferencia estadística, si el rango, la frecuencia de los datos. Presentaciones PowerPoint a veces también tiene que ser la figura que tablas. Tablas, o sea, si presenta tabla grande en diapositiva es un poco difícil. Así depende un poco para qué vamos a los estudios. Vamos a ver que hacer una buena ilustración es difícil, no es fácil. Y también tener tablas informativas no es muy fácil. Generalmente, yo voy con tablas únicamente si la figura aporta algo más que una tabla. Es importante en la parte visual, si son quizás georreferencias, si son curvas de sobrevivencia. Así quizás pueda pensar es mejor tener ilustración. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Primero que las dos opciones, ilustraciones y tablas, son maneras eficientes y comunes para presentar resultados de estudios. Antes, el uso de colores no fue recomendado porque las revistas agregaron costos para publicación de figuras en colores. Ahora creo que es un poco más fácil porque todo es online y electrónico y no todas, muchas revistas ahora ya aceptan como el uso de colores en figuras sin cobrarlos algo más. Importante es que cada tabla de ilustración tiene un título. Y es importante que cuando se lee el título, que se entiendan que la tabla de ilustración está mostrando. El título de la tabla generalmente viene arriba de la tabla, la leyenda el título de la figura y el debajo de la ilustración. Un error común es que sobre la tabla 3, participantes del estudio, no me ayuda mucho. Debe ser las características de los participantes del estudio según desenlace, por ejemplo. O resultados de análisis. No es un título, no entiendo qué muestra la tabla. Si hay que definir muy bien qué muestra la tabla, qué es lo que queremos que el lector entienda de las tablas que presenta. Así ponen énfasis en cómo desarrollar los títulos de las tablas. Un ejemplo, la primera tabla de manuscrito. Como les contó que realmente se presentan las características básicas de las personas. Aquí tenemos tabla 1, características sociodemográficas de personas mayores participantes en el estudio. ¿Qué opinan de esta tabla? ¿Algo para mejorar o les parece bien? Les voy a mostrar varias tablas y vamos a analizarlo un poco, cómo mejorarlo, cómo qué algo para mejorar acá, ¿qué harían ustedes? Y como siempre es más fácil criticar el trabajo de otras personas. Si les encanta la tabla, bien, pueden escribirlo, no hay ningún problema. ¿Qué opinan? ¿Es una buena tabla? ¿Sobrecargado? Ok, en el título, estoy de acuerdo, poner el lugar donde se realizó el año, ok. El título se puede como mejorar. Menos filas, es un poco hacer de quitar variables. Yo creo, por ejemplo, tiempo de pertenencia en años. Tiene una categoría que tiene 7 y 2 personas, de 21 a 37 y más que 32. Me imagino se podría combinar esas dos categorías en uno, poner más que 20. Falta fuente, ok. Ok. Ellos usan colores en el fondo para mostrar las variables diferentes. Parece esta revista lo permite.
Pondría más las variables, el primer fila en negrito para resaltar un poco más. También pondría en negrito los nombres de variables para resaltar un poco más contraste. Lo que yo también haría es que hay muchos espacio vacío entre las columnas. Yo pondría un poco, no tan anchas las columnas para no tener ese espacio. Así pueden ver más. Todo ese espacio aquí está vacío de variables de frecuencia. Se ve un poco raro. Es únicamente porque tiempo de pertenencia en años es un título muy largo. Pero si se quita, se corta, se puede quizás tener los números un poco más cerca. Ok, comprendo que lo importante, sí, que no se sobrecargar, es que tenga días concretos para la pesquisa, me estoy de acuerdo. No creo que esta tabla es muy sobrecargada. Yo creo que no hay tantos variables, tampoco comparando con otras tablas. Lo que yo opino es reducir como el espacio entre las columnas y la última variable, dado que hay muy pocas personas de 21 a más que 30 años, sería suficiente tener una categoría para estas personas. Bueno, esa es la primera tabla en cada manuscrito, características básicas de pacientes en estudio. Después, es otro ejemplo. Después en la tabla 3, que para ellos fue una tabla importante. A ver qué pasa. Ok. Ahora, ¿qué opinan de esta tabla? Esa es una tabla de estudio publicada. Factores de riesgo cardiovascular. Y presentan información sobre factores modificables. Mujeres, hombres, total. Tienen título, tienen bajo la tabla información que significan las abreviaciones. ¿Qué opinan de esta tabla? Está muy recargada, está muy lleno. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Les parece bien la tabla? ¿Qué cambios harían? ¿Cómo podríamos mejorar la tabla? ¿Hay cosas que podemos quitar o qué opinan? Hmm. Buena pregunta. ¿Cuál es la variable de respuesta? No es muy claro, ¿no? Ujú. Ok. No se entiende bien. ¿Qué opinan del título? Quizás el título ayuda para entender la tabla, ¿no? Esa sería la guía principal. ¿Qué consejo le dirían a los autores de esta tabla? El título se puede mejorar, de acuerdo, porque el título no cuenta, no nos dice nada. Factor riesgo cardiovascular, ¿para en quién? ¿Según qué? Para estos factores de riesgo, factores de riesgo desde hombres y mujeres y total, muy descriptivo. Ahora, dicen factores modificables. El- y tiene un montón de variables. No sé si todos son modificables. Para mí, modificables son más que yo activamente puedo modificar quizás hábitos de vida sobrecargados, ¿sí? Yo creo que hay mucha información que no es necesario. Primero, si usted presenta rango intervalo de confianza del 25%, no es necesario presentando valores de P. Es porque es un duplicativo. O sea, más rangos de intervalo de confianza son mucho mejor que valores de P. Son más informativos porque nos muestra la precisión de la estimación y más o menos la fuerza de la sesión o el promedio.
Así podemos eliminar la fila con el valor de P de aquí cuadrado. El otro es que no necesitamos 3 decimales en los odds ratio o rango de confianza. En 2 decimales es suficiente. Tampoco entiendo bien por qué tienen hombres, mujeres, el total, y quizás fue importante para el estudio, pero aquí también se puede trabajar un poco para, para mejorar. Ahora después hay algunos errores, ¿no? Miramos la fila total. Se puede dividir en 2 tablas. Yo creo que si es descriptivo, generalmente no se presentan los odds ratios, no es necesario. Se puede valorar el P si hay diferencia de hombres y mujeres. Después hay que explicar que el valor de P es para ver si hay diferencias en la distribución de variables según hombres y mujeres. El otro es, fíjense en la tercera columna total de N. Tabaquismo 19, consumo de licor 84. Aquí tiene 1.8% que tiene presión arterial histórica. Eso no, a mí no me cierra. 16.1 personas en colesterol total. No sé a qué refiere. Eso debe ser números enteros. No puede ser 13.4 participantes. Yo creo que lo que pasó acá tiene quizás un error en los porcentajes. Yo creo que ese debe ser 15, 13 plus 2 son 15. Eso es lo que sumaron es los porcentajes. Pero es un error en esta tabla. Es una copia, es 2 veces casi la misma fila porcentaje n, así es un error en esta tabla que hicieron como las personas que les dan los datos. El otro es que si miramos que tienen 2 personas con presión arterial sistólica, 2 mujeres, 0 hombres, serían 2 participantes. Así no se entiende si personas que tienen presión arterial sistólica elevado o no, porque o solo tienen datos de 2 personas. Pero 70, información sobre 70 personas. Así no, hay muchos problemas en esta tabla que no es muy claro qué quieren mostrar y cómo lo presentan. Y parece algo, quieren presentar riesgos, pero no es bien elaborado. Además, creo que está lleno de errores que ni los autores ni los revisores o el editor lo notaron. Esta es otra tabla un poco mejor organizada. ¿Qué opinan de esta tabla? ¿Qué opinan? ¿Es más claro? ¿Qué puede mejorar en este? Es una tabla en inglés. ¿Puede mejorar esta tabla o está perfecto? ¿O qué opinan? Tienen título. En las tablas importantes que no se usan líneas verticales, se usan solo líneas horizontales, es lo más importante. Esta tabla sigue la norma, son 3 líneas horizontales. La mayoría de revistas no aceptan líneas verticales. Algo para mejorar, ya están cansados. Les cuento un poco. Para mí esta tabla es bastante bien desarrollada. Yo quitaría un poco el espacio entre columnas. Todo el espacio blanco quizás puede ser como no tan anchas y así tenemos los números un poco más cercanos. Pero queda claro grupos de referencias, creo que el título está claro y es una tabla bastante bien desarrollada. Es una tabla que muestra asociaciones entre varios niveles de hipertensión y mortalidad. Bueno, vamos a ver algunas ilustraciones y gráficas. Cuando se arman gráficas y figuras, ilustraciones, es difícil.
no es fácil. A veces piensan que es muy fácil, ya hago una torta y presento gráfica de tortas. Primero, tortas no es para evidencia científica, no presentan gráficas de tortas a una revista, porque no son muy informativos, que ve como una torta que consiste de dos partes, un 90% de 10%. Eso no es necesario para poner como en figuras. Importante es que tiene información sobre qué representan las escalas, la escala X y Y, que son los que se medió, si son porcentajes, si es miligramo por decilitro, si es tiempo, si son años o no. Verifican que la escala que usan que es apropiado que para el estudio. También fíjense bien que se puede bien leer los datos, que hay contrastes que facilitan la lectura de la figura. Les voy a mostrar algunas figuras. Ese fue un ejemplo, creo que es una revista, creo que saqué en peruano de muchos años pasados. Y es figura 2, concentración de HGT y MHG en cabello en hombres y mujeres muestras en el municipio de San Marcos. Eso es lo que publicaron. ¿Qué opinan de esta figura? Algo para mejorar, está perfecto, están 100 puntos. ¿Qué opinan? Ok, hay que describir las siglas usadas. No le sirven. Ok, no sabemos qué significa HGT, no ni idea qué es MHG, quizás algo malo, quizás es metal. Ok, falta de pie de figura con significación de abreviaturas, también estoy de acuerdo, de eso se podría combinar mostrando qué significa, bien. Dos colores, pues son, en teoría son dos, esta revista me imagino que es en gris, ¿no? Dos tonos de gris, que no está mal. Si se puede poner colores, bien, depende de si cobra revista, ¿no? ¿Qué otras cosas? Explica las aberturas, correcto, ok. ¿Se de acuerdo? ¿Pero qué más? Mejor, sí, de acuerdo. El título define un poco mejor población el año del estudio, está bien. Sería mejorar este. Hay un error grande que hicieron con el diseño de la gráfica que no se debe hacer, que es el consejo que le está a cualquier persona. Muy bien, Alfonso. Las unidades, no sabemos qué medieron, que son 700, 600, 500. Me imagino es un nanogramo por grama, pero eso no corresponde aquí abajo de figura. Eso pone poner a la escala aquí Y. Se pertenece a la escala, ¿no? Debajo de HGT. Año de estudio, ¿ok? ¿Cuál es el error más grande que cometieron? Que no es aconsejable. Si miran diseño de la gráfica. El error más grande es que usan tres dimensiones. No se aconseja tener gráficas que tienen más que dos dimensiones, porque muchas veces se pone un poco más complejo y no es necesario. El otro es que me imagino querían mostrar diferencias hombres y mujeres. Y vemos hay diferencias, ¿no? Parece mujeres en promedio mucho más bajo que hombres, pero exactamente no hay valor de P. Se cree que se puede indicar también los valores de P si la diferencia estadística es significativa o no, o mostrar el valor, el rango intervalo de confianza. Así ves una gráfica, pensamos, bueno, es obvio, pero hay muchas cosas todavía para mejorar, para que entendamos mejor la gráfica. Aquí hay otro. Este es un ejemplo de análisis sobre bienes. ¿Qué opinan de esta gráfica? Y otra es que el anterior, el título de la figura es debajo de la figura. Al menos eso tienen correcto en esta figura. ¿Qué podemos mejorar en esta figura? ¿Qué opinan? Es en inglés, aquí tenemos incidencia cumulativa en la Y, en la vertical.
y horizontal tenemos tiempo de seguimientos en años. Fatetito, título está abajo, aquí. Figura 1 es el título, pero hay algo más quizás que no está bien hecho en este gráfico. Que hacen nombres las curvas, de acuerdo, porque aquí en problemito es un poco las leyendas de los colores, muy bien. Si miran aquí en cuestión de color, listo. Ven que aquí abajo en el título, aquí debe de without divides debe terminar título. Después, esta es la agenda, que en verde cohorte 1, violeta cohorte 2. Pero yo creo que eso no corresponde quizás en el título de la gráfica, pues es más dentro de la figura. Y pues es más ancha tal vez, ¿o qué? ¿Qué más? ¿Mm? Ok, se puede poner números enteros, estoy de acuerdo, que estaría, porque tienen dos dígitos, pero no usamos los dígitos, puede ser 1, 2, 4, 6, 8, 10, de acuerdo. ¿Qué opinas del contraste? Porque en figura es importante el contraste. No hay contraste, el contraste es muy mal. ¿Cuántos de 0 a 10 puntos? ¿Cuántos puntos estaría en este gráfico? Fondo blanco puede ser mejor. El amarillo que se ve un poco mal, pero evitaría el amarillo y el verde. ¿Qué puntaje darían a esa figura? 5, ¿qué? 6, vamos. Cambio con 3, ok, bueno, aquí están los números, listo. No es, esa figura necesita mucho trabajo. Les cuento, esa fue una publicación mía de los 15 años pasados, una de mis primeras figuras que he hecho y estoy de acuerdo con todos ustedes que no es una buena figura, pero así fue publicado y no sé cómo, pero mirándolo retrospectivamente, creo que falta mucho esta figura para hacerlo mejor. Pero también mostrándolo en esta época, yo pensaba, es una figura súper chéverísima, se ve genial. Pero al mirándolo con 15 años después, me di cuenta que no es así. Y ustedes también están de acuerdo conmigo que no es una linda figura. Pero eso ve también el desarrollo de cuando ustedes empiezan a hacer figuras, cómo mejoran poco a poco su trabajo. Súper. Creo que hay dos más. ¿Qué opinan de esta figura? Eso no es mío. Estoy muy feliz que eso no es mío, de mi trabajo. Sería que me jubilaría si eso es mío. ¿Qué opinan? Abreviaturas, ok, aquí no hay LDL, me imagino es colesterol, no sé, el título, no lo veo, si no hay título, así falta el título, no definas abreviaciones, ¿qué más? No se entiende nada, estoy de acuerdo. Eh, si no sabemos qué son los ejes, es mejor defensa de acuerdo. Mira, si miramos un poco en estas gráficas, no sabemos qué significan los números acá. Es algo un promedio, es una medición, pero no sabemos qué es, no sabemos en miligramo o lo que sea. Sabemos, hay dos fenotipos, tipo A y B, y tienen promedios. Cada fenotipo tiene un promedio 248.2, 260.9. Sería suficiente mostrar los promedios. Son 13 observaciones en LDL fenotipo A y B y presentan los promedios de cada uno de los 13 participantes, das el mismo de los 44 de fenotipo A. Además, se las pone en orden del más pequeño a más grande.
Por eso tiene pareces como tendencia, no es tendencia, solo es como ellos decidieron mostrando los fenotipos del más pequeño al valor más alto. Así es como artificial. Además, si quieren comparar promedios, es que muestran promedio con el rango de la confianza y valores de peso y diferencias. Y no hay figura, no hay leyenda, no entendemos qué significa. Esa es una figura terrible que no es necesario presentar esos datos en una figura, es mucho mejor en una tabla sencilla que muestra toda la información. Listo, y una más, mi favorito. Creo que es mi favorito. Perdón. ¿Qué opina de esos? Publicado Wind Frequency Data de 10S28, China, japonés, Corea y Vietnam. Muy confuso, bastante. Tridimensional es terrible, como ven, como se superpone, no se entiende, es laberinto, muy bien, parece es un poco, también vienen los cuadraditos en el fondo de tridimensional, no sé cómo ayuda esto para entenderlo, porque no se ve a qué punto corresponde cada una de las cosas, no es muy claro. Los contrastes terribles, lagunas, tonos de gris, negro, no se entiende, el blanco no es blanco, es un blanco sucio, ¿no? Hay cositas acá, quizás era una fotocopia. Y no sabemos a qué significa este acá, la escala, no sé si 0.02, a qué refiere la medición, no hay información. Y no se entiende, eso es, no sé si es una tendencia o no, no sé tendencia si es años, me imagino que si es años, 2, 4, 8, será algo de 30 años, pero aquí al final de 24 años son todos igualitos. Y ven que ese es un ejemplo terrible de una figura que fue publicada, eso no aporta ninguna información a nada del trabajo. Bueno, eso es lo que les quería mostrar con los ejemplos para que lo evitan cuando trabajan sobre sus trabajos. Ahora, antes que doy la palabra a su presidente, la Diver, preguntas, comentarios sobre parte de resultados, ilustraciones, figuras. Y otra es, lo más fácil es criticar el trabajo de los demás. Pero es también importante, si ustedes tienen unas figuras, tablas elaboradas, siempre piden un amigo, un colega que les da retroalimentación. Eso también ayuda un poco para mejorar, porque ustedes pues se han convencido, esa es una figura genial. Y la muestra a otra persona y quizás piensa diferente. Así también tienen que ser como aceptar como crítica constructiva, como mejorar. De repente destacar que pueden utilizar ahora el material suplementario, ¿no? Si tienen 10 tablas Sí. y piensan que las 10 son útiles, lo cual no es verdad, lamentablemente. Sí. Las 3 principales en el manuscrito y las 7 siguientes pueden ir como material suplementario, que ahora, como todo es online, les permite cargar mucha información. Correcto. También hay que elegir qué tablas de verdad son importantes que necesarios. También hay datos suplementarios. Tampoco es que quieren sobrecargarla con 20 tablas. Así piensan que es de verdad que agrega información. Porque se pone en texto que tabla es suplemento 1 y después a veces te puedes aquí ir a buscar el suplemento. Y si es suplemento 16, así es un poco aburrido buscando las tablas. Así piensen muy bien qué tablas mostrar. Exacto, y la otra sugerencia con respecto a las tablas, como bien mencionó Noelito, es dejen descansar el manuscrito, déjenlo reposar un par de semanas, 10 días, y luego lo vuelven a leer o le piden a otra persona que le lea para que reciban las críticas constructivas, porque a veces pensamos que es lo mejor. Como siempre Correcto. ponen, tu Our Knowledge para nuestro conocimiento es el mejor artículo acerca de cetoacidosis, pero a veces eso no es tan cierto. Correcto. No sé si hay alguna otra pregunta.
acerca de lo que es tablas, como les dijo Noelito, las tablas y las figuras son el corazón del manuscrito. Desde el punto de vista de los revisores, si pasa el filtro del resumen o abstracto, rápidamente vamos a buscar las tablas antes de leer las 21 o 24 páginas que tiene en promedio un manuscrito para ver los resultados de manera directa, concisa y precisa. Entonces, tómense un tiempo corrigiendo y elaborando de manera adecuada sus tablas.